En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. ¿Saben que este pasaje a mí muchas veces me llamó la atención? Porque los evangelios, hay muchas historias que se repiten en los diferentes evangelios. Y en la mayoría, cuando comienza a hablar cuando nació el Señor, que habla, ¿no?, de la genealogía, del nacimiento de Jesús. Pero acá en San Juan muchas veces a mí me llamó la atención que comienza hablando de lo que era el Verbo. ¿Y qué es lo que significa el Verbo? Yo lo identificaba, ¿no?, que todos los que fuimos a la escuela, la palabra verbo, sabemos que el verbo es una acción. Pero acá yo decía, qué tremendo, porque muchas veces me llamaba la atención. Porque creo yo que acá, a través del Espíritu Santo, le dio una revelación a la persona que escribió este libro. Porque estaba hablando del mismo Señor Jesús. No lo nombra, pero la palabra verbo se refiere a Él. Y qué tremendo, porque al decir verbo, no nombra su nombre, pero está diciendo uno de los atributos del Señor, que es la acción. Por eso acá cuando dice que en el principio era Él, y todos sabemos que el Señor no existió desde el momento que vino al vientre de una mujer, que no existió desde el momento que nació, y quizás muchos lo conocemos más de lo que es su ministerio, y no es que existió desde ese momento, sino acá la palabra dice que Él ya era en el principio, que Él ya existía, que era el Verbo y que era con Dios, y que con Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Y no solamente con Él y para Él, y aún dice que todas las cosas que fueron hechas por Él. Y todo lo que hay, nada fue hecho sin Él. Y ustedes pueden decir, wow, tanto, ¿no? ¡Qué tremendo! Porque nos debemos por un momento poner a pensar de lo que es Él, del poder que habita en Él y de lo tremendo de la creación de Él desde antes de que cada uno de nosotros existiéramos. Y una de las cosas que me daba el Señor es de lo que es el comienzo. Todos tenemos un comienzo. Todos tenemos una vida que hemos vivido, un camino que hemos recorrido. Y muchas veces nosotros los cristianos hacemos marcamos un tiempo. Marcamos nosotros los cristianos el tiempo antes del Señor, antes de llegar al camino, nuestra vida, ese tiempo recorrido. Y también decimos el tiempo de que nosotros vivimos en el Señor. Y hay muchas cosas de gozo por lo que compartía Fabiana, porque es verdad, muchos no conocemos el testimonio de todos. Hay mucha gente nueva y yo no conozco el testimonio de todos los hermanos. A veces tampoco ya somos una familia grande y no conozco el nombre de todos los hermanos. Pero acá lo que importa es que conoces el Señor y que sé que hubo un comienzo, como dice la palabra, en el principio era el Verbo. Aún antes de que cada uno de nosotros dice que cobramos vida, en ese instante cero de vida que tuvimos, Dios ya era, Dios ya existía, Dios ya se movía. Y no solamente Dios, sino el Señor y el Espíritu Santo. Y eso es algo que tocaba mucho mi vida y mi corazón.
porque tuve un comienzo tremendo en el Señor. Un comienzo que yo dije, Señor, qué tremendo, porque se cumplía tantas cosas de decir, no conocía nada la palabra, nunca había tocado la Biblia, pero sin conocer nada, Dios me llamó y me hizo conocer lo que Él tenía para mi vida. Dios me llamó en el medio de dolor, en el medio del abandono, podemos decir, en el medio de la frustración, en el medio del fracaso. Y yo recordaba que aún en los momentos que era niña, cuántas cosas ya había pasado. Pero acá cuando la palabra dice que en el principio ya Él era, yo decía, aún en ese principio que ni yo existía, que ni yo tenía vida, aún el Señor ya me tenía en cuenta, aún yo ya era escogida antes de que yo naciera. Y yo sé que cada uno de los que estamos acá somos escogidos, somos predestinados, somos apartados para Dios antes de que nosotros fuéramos. Pero ¿qué sucede? El enemigo sabemos que ha traído muchas cosas a nuestra vida, mucho. Y en este tiempo, como le dije, marcamos una etapa antes del Señor y después del Señor. Y en estos años que hemos caminado con mi esposo, con mi familia, con el Señor, palpamos tanto la gloria de Dios, porque Dios había comenzado una obra en nosotros, una obra de sanidad, una obra de restauración, una obra de salvación, que es lo primero que recibimos de Dios. Y a eso nos dedicamos, a compartir la palabra, a enseñarle a los niños, a enseñarles a los adolescentes, y nos tocó otra etapa de empezar con los grandes, con las mujeres, con los jóvenes, con los matrimonios. Pero ¿qué sucedió? Algo que había comenzado tan hermoso, tan tremendo, llegó otra etapa de nuestra vida, en el caminar cristiano. Y saben que mi esposo trabaja en la calle, él vende pan casero, todos trabajamos, pero él es que está en la calle. Y ahí en ese lugar donde él trabaja, mucha gente pasa. Y él siempre fue un hombre de predicar, de dar la palabra, de hablarle de Dios. Y después de venir me contaba, ¿sabes qué pasó una persona que necesita así? Que me habla, y bueno, yo le hablé de Dios, pero ¿saben qué? Qué tremendo, decíamos, las necesidades, cuántas cosas escuchamos, cuántas veces oramos, pero una de las cosas que me había empezado a llamar la atención a mí era de que muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, no solamente apartados, sino la necesidad que tenían en sus almas. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser, habiendo conocido a Dios, que haya tanta necesidad en los hijos de Dios? Habiendo palpado el poder de Dios, habiendo recibido milagros de parte de Dios, eso me inquietaba mucho a mí cuando el rey me decía. Y además, golpeaba eso en mi corazón, golpeaba mucho y yo no podía comprender. Pero a la vez empezó en nosotros que empezamos a entrar en una etapa en este caminar cristiano, mi esposo y yo y toda mi familia. ¿Y saben qué? Hace poco nosotras las mujeres pasamos por un apartamento. Y sé que muchas testificaron, me han hablado, sus discípulas. Fue tremendo ese apartamento. Tremendo de verdad. Tremendo de verdad. ¿Y qué sucedió? El Señor nos estaba esperando. El Espíritu de Dios, como dice acá en la palabra, en San Juan 1, ese verbo, el Espíritu de Dios, quería activar algo en nosotros. Pero si quería activar, ¿qué era? Algo que había dejado de funcionar en cada una de nosotros.
¿Y saben qué fue? Realmente fue que el Espíritu de Dios tenía que volver sobre cada una de nosotros. Yo lo que sentí en todo este tiempo, hemos entrado en una etapa con mi familia, en una etapa de mucha